Familia, a ver, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno llega al final del día y se queda pensando, ¿cómo fue que viví hoy? Mira tu último día, ¿cómo lo has vivido? ¿Con paz o con la cabeza llena de pensamientos que no te dejaron descansar ni un momento? Ahora mira tu último mes. ¿Ha sido un mes liviano? ¿Un mes pesado, cargado, agotador? ¿Un mes donde has podido disfrutar a tu familia? ¿O un mes donde la mente no ha parado de correr? Y si miras tu último año, ¿cómo lo describirías? Porque aquí viene algo muy importante y quizá pues no sé, nunca lo hemos pensado así, pero la forma en que vivimos no empieza en lo que hacemos, empieza en lo que pensamos. Muchas veces creemos que la vida se nos desordenó por las circunstancias, por el trabajo, por el dinero, por la crianza, por los problemas del matrimonio, pero la verdad es que antes de que algo se desordene afuera, normalmente ya llevaba tiempo desordenado por dentro, en la mente. Y eso no significa que no ames a tu familia, no significa que no ames a Dios. Significa que eres humano y que como todos nosotros estás librando una batalla silenciosa, la batalla de la mente. Tal vez te ha pasado con tu pareja. No fue una pelea grande, no fue, no sé, una traición, no fue un escándalo. Fue algo más pequeño, pensamientos repetidos que nadie escuchó, pero tú sí. Pensamientos como, siempre es lo mismo, él nunca cambia, ella nunca cambia, yo hago más. Ya para qué hablar. Y esos pensamientos cuando nos enfrentan, cuando no se filtran, empiezan a enfriar el corazón sin que uno se dé cuenta. O quizás te ha pasado con tus hijos, no porque no los ames, sino porque estás cansado y la mente empieza a decir cosas como, ay, ya no puedo más, esto no vale la pena, nadie me ayuda. Y ojo con esto, no siempre son pensamientos malos, a veces son pensamientos cansados, heridos, frustrados, pero igual si no se atienden, terminan gobernando cómo vivimos en casa. Ahora déjame llevarte algo clave que el Señor Jesús enseñó y que a veces pasamos por alto. Y es que Jesús habló de algo llamado metanoia. Y la metanoia no es solo sentirse mal pues por lo que hicimos. Metanoia es el cambio de mente, transformación del interior. Es decir, Dios no empieza cambiando solo conductas, Él empieza cambiando la manera de pensar. Y por eso Jesús no solamente dijo, ámame con tus acciones. Él dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La mente no es un accesorio en la vida cristiana, no es algo secundario, es parte central de nuestra relación con Dios. Lo que piensas alimenta lo que sientes empuja lo que haces y lo que haces con el tiempo construye la vida que estás viviendo el día de hoy. Y aquí es donde esto se vuelve muy real para la familia. Nada grande ocurre de un día para otro, ni lo bueno ni lo malo. Una ruptura no aparece de repente, o no sé, una infidelidad no ocurre de la noche a la mañana. Un matrimonio no se enfría en un solo día. Primero se piensa, luego se justifica, después se normaliza y finalmente se actúa. Nadie se levanta, no sé, un día diciendo, hoy voy a destruir mi matrimonio, hoy quiero hacer lo malo. No, pero sí se levantan con pensamientos no confrontados como, yo merezco ser feliz, esto no es tan grave, Dios me entiende. Y quiero decir esto con mucho amor y no con juicio. Proteger la mente es proteger el matrimonio y la familia. Porque lo que permitimos que viva en la mente, tarde o temprano va a tocar el corazón y después va a salir en las decisiones. Y miren, aquí entra uno de los pasajes más prácticos de la Biblia para la vida diaria y es Filipenses 4, versículo 8, que nos da un filtro muy claro para la mente, no como reglas religiosas, sino como protección, porque Dios nos ama. Mira, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso significa algo muy simple pero muy poderoso. No todo pensamiento tiene permiso de quedarse. No todo lo que pasa por tu cabeza merece alojamiento permanente. La pregunta no es solo, ¿esto lo pensé?
sino más bien deberíamos preguntarnos, ¿esto lo voy a alimentar? Porque la mente se forma con lo que se consume, igual que el cuerpo. Lo que lees, lo que escuchas, lo que repites internamente, lo que justificas, todo eso va moldeando tu manera de vivir y la atmósfera de tu casa. Y aquí viene una verdad que a veces nos cuesta aceptar. Solo hay dos maneras de vivir, desde la carne o desde el espíritu. ¿Y sabes dónde se decide esto todos los días? Sí, muy bien, adivinaste, en la mente. Cuando la mente se llena de celos, de enojo, de comparación, de orgullo, resentimiento, eso termina produciendo división. Pero cuando la mente se rinde al espíritu, empieza a producir paciencia, dominio propio, mansedumbre y amor. La unidad familiar no se fabrica a la fuerza, es fruto del espíritu. Y la división, en cambio, nace cuando dejamos que la mente se desordene y se justifique. Y algo que vemos mucho hoy, incluso entre personas de fe, es esto. Escuchan la verdad, pero la mente responde con sí, pero, o mi Dios no es así, o Dios me conoce, yo soy buena persona. Y aunque suenan espirituales, muchas veces son solo mecanismos para no cambiar, para justificarse. La mente entenebrecida no es falta de información, es resistencia a la transformación. No queremos ser transformados por Jesús. Y cuando la mente se oscurece, dejamos de ver con claridad lo que nos está dañando por dentro y también lo que está afectando a nuestra familia. Así que quiero dejarte con esta pregunta antes de seguir avanzando. ¿Cómo has estado pensando últimamente? No cómo has estado actuando, sino cómo has estado pensando. Porque la mente no se llena sola, se alimenta. Y lo que alimentas termina dirigiendo tu vida. Bueno, familia, si aquí quiero que bajemos esto todavía más a tierra. Porque hablar de la mente suena abstracto, pero en realidad se vive en lo cotidiano, el día a día. A veces pensamos, no sé, que la vida se nos desordenó porque sí. No hicimos nada, como si un día despertáramos y todo estuviera mal. Pero la verdad es que casi siempre hubo un proceso previo, un camino mental que fuimos recorriendo y construyendo sin darnos cuenta. Déjame explicarte, no sé, con un ejemplo personal. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero antes de conocer a Dios, mi mente estaba llena, pero no llena de propósito, sino llena de cosas vacías. Mi vida era, por ejemplo, trabajar, estudiar, rumbear. Y no porque fuera una mala persona, eso era lo normal, era lo que hacía todo el mundo a mi alrededor. No planeaba mi futuro, no me interesaba, vivía prevenida, vivía a la defensiva, vivía endeudada, casi no compartía con mi familia. Mis mejores planes eran con amigos, con trago, con rumba, con escapes que duraban una noche o un fin de semana y dejaban la mente más vacía al día siguiente. Y ojo con esto, yo no pensaba estoy tomando malas decisiones, no, yo pensaba así es la vida, todo el mundo hace lo mismo, más adelante me organizo, después veo, estoy joven. Pero esos pensamientos eran los que estaban guiando mi manera de vivir y era como me tenían así en ese momento. Hasta que conocí a Dios. Y no fue que Dios me cambió la vida de un día para otro, como por arte de magia. Fue algo más profundo. Él trabajó durante muchos años en mí. Dios empezó cambiando mi manera de pensar. Empezó a ordenar la mente. Y cuando la mente se empezó a ordenar, todo lo demás empezó a encontrar su lugar. Me casé, formé una familia, tuve una hija preciosa que hoy tiene 8 años. Pude salir de mi país, conocer otra cultura, vivir en otro lugar del mundo. Y seguimos saliendo de deudas, sí, pero más del 80% de nuestra vida financiera hoy está ordenada. Ya no vivimos reaccionando, vivimos planeando, conversando, decidiendo juntos. Mis padres han podido viajar a visitarme, incluso vivir con nosotros por largos periodos. Y este ministerio, que ya tiene varios años, no solo ha crecido, sino que me ha enseñado a madurar, a tener un mejor matrimonio, mejores finanzas, más paciencia, más humildad, a ser mejor esposa, mejor mamá, mejor hija. Hoy puedo ayudar a otros para que no cometan los errores financieros ni los errores que yo cometí en mi vida. Muchas personas han conocido el Evangelio porque Dios decidió usar esta historia imperfecta, esta persona imperfecta, esta familia imperfecta para su gloria. Y quiero decir algo muy importante aquí para que no se malinterprete.
esto no se trata de lo material, no se trata de viajes, no se trata de logros, no se trata de tener más. Se trata de algo más profundo, de descanso, de cambio, de paz. Ese descanso que el apóstol Pablo describía cuando decía que había aprendido a estar contento en cualquier situación. Porque cuando la mente descansa en Dios, la vida puede ser sencilla o compleja, pero el corazón está en paz. Y aquí quiero que conectemos esto contigo, porque tal vez tú estás escuchando esto y dices, mi historia no se parece a la tuya, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos han estado gobernando tu vida? Tal vez no es rumba, tal vez no es trago, tal vez no es desorden financiero, tal vez son pensamientos de, no sé, de comparación, de culpa, de que nunca es suficiente, de que siempre llegas tarde, de que Dios bendice a otros pero a ti no. Y esos pensamientos, aunque no se vean graves, van moldeando silenciosamente tu manera de vivir. Y aquí es donde necesitamos hablar con honestidad de algo incómodo, la responsabilidad sobre la mente. Porque mira, a veces decimos, es que yo pienso así porque me hicieron daño, o es que yo soy así por lo que viví. Y es verdad, las heridas influyen, la historia pesa, el pasado marca, el barrio, la ciudad, todo. Pero llega un punto en el que Dios nos invita a algo más profundo, a hacernos responsables de lo que dejamos quedarse en nuestra mente. No eres responsable de todo lo que te pasó, pero sí eres responsable de qué haces hoy con esos pensamientos que se repiten. Y familiares, aquí entramos en una verdad espiritual muy clara. La Biblia nos muestra que la mente es el lugar donde se decide si caminamos según la carne o según el espíritu. La carne no siempre se ve escandalosa, a veces se ve, no sé, cansada, irritada, justificada. Y el espíritu no siempre se siente emocional, pasivo. A veces se siente como una decisión diaria, silenciosa, constante. Decidir qué pensamiento alimentas, decidir cuál confrontas, decidir cuál entregas a Dios. La unidad en la familia no se da porque todos piensen igual, se da cuando la mente aprende a rendirse al espíritu, a buscarlo antes de reaccionar. Mira, la división en cambio casi siempre empieza aquí, cuando la mente empieza a justificar lo que el corazón ya no quiere confrontar. Y por eso quiero hacerte una pregunta muy honesta, sin acusación, sin culpa, sin que se sientan juzgados. ¿Qué tipo de pensamientos estás permitiendo que se repitan en tu mente últimamente? No los que aparecen, sino los que se quedan, porque esos pensamientos son los que están preparando las decisiones de mañana. Bueno, y ahora quiero que vayamos a lo más importante de todo esto, no a la teoría, no al análisis, sino a la decisión. Porque después de escuchar todo esto hay algo que queda claro. Nadie cambia su vida sin cambiar primero su manera de pensar. La metanoia no es algo místico, no es algo complicado, es profundamente práctico. Metanoia es darte cuenta de que has estado pensando de una forma y decidir conscientemente pensar diferente. No porque seas débil, sino porque quieres vivir diferente. Family Lovers, tal vez hoy te das cuenta de que llevas tiempo alimentando pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos de derrota, de resignación, de comparación, de cansancio espiritual. Pensamientos que te dicen, así soy yo, esto no va a cambiar, Dios entiende, este país, este presidente, este mundo. Y sí, Dios entiende, pero Dios no te dejó donde estás para que te quedes ahí. Dios no quiere solo que te acostumbres a sobrevivir. Él quiere que vivas con paz, con claridad, con propósito. La pregunta entonces no es si tienes pensamientos equivocados, porque todos los tenemos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos a partir de hoy? Porque hay pensamientos que no se expulsan solos. Hay pensamientos que hay que confrontar, hay pensamientos que hay que rendir y hay pensamientos que hay que reemplazar. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Eso no se logra solo con fuerza de voluntad o tú solo. Cambiar la mente no es solo pensar positivo, es buscar primeramente a Dios. Es decidir que tu mente necesita dirección, necesita verdad, necesita luz. Y eso solamente lo encontramos en Dios. Tal vez hoy necesitas hacer algo muy sencillo pero muy valiente.
y es reconocer que necesitas ayuda. Ayuda de Dios, ayuda espiritual, ayuda pastoral, ayuda de alguien con quien puedas hablar sin máscaras. Porque pedir ayuda no es señal de debilidad, es señal de madurez. A veces creemos que ser cristiano es poder solo con todo contra el mundo. Y no, ser cristiano es saber a quién acudir cuando tú no puedes. Quizás hoy Dios no te está pidiendo que cambies toda tu vida. Tal vez solo te está pidiendo que empieces por la mente, que cuides lo que permites entrar, que filtres lo que repites, que observes qué pensamientos están formando tu carácter, tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Porque la mente es el lugar donde se decide el rumbo de la familia. Y cuando una persona decide cambiar su manera de pensar, toda la casa empieza a sentirlo. Así que quiero dejarte con estas preguntas. No para que las respondas rápido, sino para que te acompañen hoy, mañana, esta semana. ¿Cómo estás usando tu mente? ¿En qué estás pensando constantemente? ¿Qué pensamientos están dirigiendo tus decisiones? Y la más importante de todas, ¿qué vas a hacer con tu mente a partir de hoy? Tal vez hoy es el día de volver a Dios con honestidad, no con discursos, no con promesas falsas. Solo con una oración sencilla. Señor, necesito que ordenes mi mente, te necesito. Porque cuando la mente se rinde a Dios, el corazón descansa, las decisiones se aclaran, la vida empieza a alinearse. No perfecto, pero sí con propósito. Family Lovers, no caminas solo, no estás solo en esta batalla y no es tarde para empezar desde adentro. Si este episodio habló de ti, si sentiste que esto pasa en tu casa, en tu familia, déjalo en los comentarios. A veces escribirlo ya es un primer paso de sanidad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Nunca sabemos a quién Dios quiere alcanzar con una sola conversación. Gracias por estar aquí, gracias por caminar en este proceso con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Familia y Fe Podcast. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio de Familia y Fe Podcast. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas prácticas para fortalecer tu familia bajo la guía de nuestra fe cristiana. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratáramos en futuros episodios, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encanta escuchar de ti y saber cómo podemos ayudarte en tu camino de fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos el camino de la familia y la fe. Dios les bendiga. Bye. Family Lovers unidos en verdad. Family Lovers en Cristo la unidad. Family Lovers con la fuerza